A la diversión de Hola El Salvador y temas muy interesantes. El día de hoy vamos a hablar sobre la creación de las ONG, la organización no gubernamental. Tal vez hablar un poco más de eso, cómo crearla, para qué funcionan y cuál es la finalidad de ello. Y para eso tenemos especialistas. Está el licenciado Giancarlo de la Gasca. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Gracias, ¿qué tal? Muy bien, y también nos acompaña el licenciado César Carpio. Bienvenido. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, comenzar hablando sobre una ONG. ¿Cuál es la finalidad? Existen miles alrededor del mundo, no solo en El Salvador. ¿Y para qué crearla? Y sobre todo quizás cómo definirla separada de otras organizaciones, pues para poderla entender bien cómo funciona. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y buenos días a la familia salvadoreña. Yo creo que el tema de las ONG realmente es algo importantísimo porque quizás el nombre ONG es un nombre que le damos popularmente a estas entidades porque el nombre técnico legal pues pueden ser de dos tipos, o asociaciones o fundaciones, pero el caso es que se trata de entidades que no están diseñadas para generarle un lucro a sus miembros, que, por ejemplo, a diferencia de las sociedades, Sí. La finalidad de una sociedad es generar negocio para después darle un lucro a sus miembros. Estas entidades no son así, estas entidades se organizan para una finalidad determinada y todo lo que ellos recaudan y todo su actuar va en razón de esa finalidad determinada que ellos han establecido. ¿Qué finalidad es? Bueno, ahí sí es Diverso. diverso. Y en ese sentido, ¿cómo decido yo o quién decide? Bueno, voy a hacer una fundación, pero ¿qué sería el primer paso para hacerlo? Sí, ponerle que sea una organización que busque proteger los derechos de los animales. Uh-huh. Ok, bueno, en primer lugar, quizás tenemos que definir qué vamos a hacer, una asociación o una fundación. Uh-huh. ¿Cómo vamos a definir esto? El capital, o cómo vamos a trabajar con el capital, porque hay una diferencia bien clara. Uh-huh. En las asociaciones nosotros constituimos la asociación y tenemos la posibilidad de cobrar una cuota a los miembros para mantener la asociación funcionando y a partir de esta cuota que se cobra poder realizar la función que había dicho el licenciado. En cambio, las fundaciones es diferente. Uh-huh. En las fundaciones, para la redundancia, los fundadores colocan un capital mínimo o un capital base y en base a donaciones vamos trabajando, ¿verdad? Para ir aumentando ese capital y poder seguir llevando el Uh-huh. Y en ese capital inicial, ¿es netamente económico o hay como infraestructura o hay como una asociación, como una sociedad? Sí, puede haber de todo. Uh-huh. Y quizás una de las cosas que mencionaba César es importante distinguir. ¿Cuál es la diferencia entre una asociación y una fundación? Uh-huh. La asociación es una agrupación de personas, por ejemplo, queremos proteger a los animales. Sí. Entonces nos ponemos de acuerdo 4 o 5 personas o la cantidad que sea y entre todos pues destinamos una entidad para brindar la protección de animales. Uh-huh. No hay aportación, digamos, sí hay un capital, pero no es lo determinante la aportación de un capital, sino que la agrupación de las personas trabajando por tal fin y entonces este tipo de entidades incorporan nuevos miembros y así se va creando. Las fundaciones, en cambio, yo, por ejemplo, me gustan los animales, por ejemplo, entonces yo he decidido destinar una parte de mi capital, entonces tengo una cuenta, un depósito a plazo, lo que sea, y entonces X cantidad de dinero, entonces yo se los entrego y digo, bueno, yo quiero poner este dinero a la orden de esta causa, o esta casa a la orden de esta causa, o esto. Entonces, no es la agrupación de personas, sino que lo que determina es el capital que se pone y alrededor de eso pues ya hay. Ahora, estamos hablando de algo bien delicado y es el capital. Muchas ONG a nivel nacional pues buscan la cooperación alrededor del mundo, ¿ya? Entonces, hablemos de la legalidad acá en el país. ¿Qué necesita una ONG para poder ir, digamos, ante el JICA, ante el GIZ? ¿Cuál es el respaldo que le da el gobierno de El Salvador? Me imagino que Cancillería tiene que estar involucrado en esto también, para que vaya ante estas organizaciones y le pueda decir, mire, somos una ONG legalmente establecida en El Salvador, mándennos fondos para nuestros fines. Bueno, en primer lugar, quizá la ley salvadoreña lo que establece son unas formas o garantías para ver que la sociedad, la fundación o asociación está legalmente inscrita en el país. O sea, ¿cómo se comprueba la personería de esta asociación?
con el testimonio de sus estatutos inscritos en el registro, ¿verdad?, correspondiente, que es el registro de asociaciones y fundaciones. Está con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo. Ellos, este documento inscrito es lo que pueden presentar ante un organismo internacional para solicitar fondos, ¿verdad? Asimismo la credencial de los representantes y demás. No hay una intervención directa del Estado en cuanto a la solicitud de fondos, porque ellos como una persona jurídica propia pueden ir a pedir fondos, ¿verdad? No necesitan el permiso del Estado salvadoreño, pero sí se les puede exigir, por ejemplo, la documentación que los acredita como una fundación legal en El Salvador. ¿Y cómo justificamos el tema de la contabilidad y demás? Porque eso se lleva de manera normal, es decir, no solo porque sea una ONG significa que no van a manejar ordenadamente estas finanzas, porque o sea, de eso se trata, pues, al final, orientar estos fondos a una causa que nosotros vemos que hay necesidad de parte de ellos. No, correcto, el tema de la transparencia es vital en este tipo de entidad. De hecho, terminando la pregunta, aparte, o sea, lo que mencionaba de la escritura de constitución, no solamente está inscrito, sino que además todavía se manda a publicar en el diario oficial como para... Es más, o sea, dentro del proceso de formación, cuando digamos, nos ponemos de acuerdo para una causa determinada, no es que yo solamente la creo, o sea, hago mis estatutos, me pongo de acuerdo en los artículos que quiero que pongan, pero cuando yo presento al registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, este registro, según la finalidad que tenga, manda a consultar a diferentes entidades de gobierno que puedan tener incidencia en eso. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo relacionado con, no sé, para ayudar a niños o algo, entonces llega el registro y manda a oír, por ejemplo, al Instituto de Protección, al Menor, al CONA, a todas estas entidades, para que ellos evalúen y se formen una opinión, objete, porque ellos pueden objetarlo, o pueden hacer observaciones, digamos, a los estatutos en la manera en cómo están redactadas. Entonces es un proceso y por eso se tarda, porque pasa una consulta previa con varias entidades. Y en este proceso de creación de fundaciones o asociaciones, puede ser, bueno, en la fundación específicamente, puede ser una sola persona en la que decida, pues lo voy a hacer, o necesito de Henry, Lorena, que seamos un grupo. Sí, la fundación sí puede ser una sola, porque como decía, lo importante es el capital. Entonces yo puedo ser un solo fundador. Como lo hacen algunos artistas que crean su fundación. fundación. Exacto, uno solo. Y de alguna manera como fundador se convierte en la máxima autoridad. De la entidad. En cambio en las asociaciones sí se necesitan más personas, ¿verdad? Ya no puede ser una sola, y ahí la máxima autoridad es la Asamblea General de miembros, ¿verdad? Ahora, hay algo bien importante. Acá en nuestro país las ONGs, quieras o no, se han hecho un negocio. Existen ONGs fantasmas que se encargan de pedir fondos y no se ocupan para los fines que en realidad lo piden. ¿Cómo identificar entonces una ONG de estas? Porque de verdad hay muchas personas que tal vez no se unen con esfuerzos monetarios, esfuerzos económicos, pero hay muchas personas que vamos en la causa, como Lorena lo decía, los animalitos, hay personas que dan voluntariado y se acercan, hay otras personas que estamos hablando, todavía hay proyectos del conflicto armado, que hay ONGs encargadas de eso, y así diversos. Entonces, ¿cómo logramos identificar una ONG que en realidad es legal? Bueno, o sea, no sé si... Mira, te lo pongo así, legal, todas son. Todas son porque todas están inscritas, todas cumplen los requisitos. Pero ¿qué señales puede manifestar alguna que no esté manejando de la mejor manera y sus procedimientos? Sí, yo creo que ahí es importante los mecanismos de control que existen. Por ejemplo, primero una observación. Se llaman asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, ese es el nombre que tienen, pero todas deberían pagar impuesto a menos que consigan una declaración de parte del Ministerio de Hacienda que son exentas de impuestos. Eso, por ejemplo, mucha gente cree que solo con el hecho de ya estar constituida, ¿cómo la consiguen esa? Ya una vez constituida hay que hacer un trámite ante el Ministerio de Hacienda y se llena una serie de requisitos, se presenta una solicitud, ellos evalúan y después ellos determinan si es exenta o no exenta de determinados impuestos. Ese es como un primer. Entonces, ¿qué significa eso? Que estas entidades ya están sujetas de alguna manera a la fiscalización del Ministerio de Hacienda. Otro tema que importante también, y se acuerda que les mencionaba de la fundación, el fundador es prácticamente el que controla, no es el dueño, porque es la máxima autoridad. El dueño finalmente es la finalidad, ¿verdad? No es mío, yo pongo el dinero, pero la finalidad es el dueño. Y en las otras, la máxima autoridad son los miembros, pero estos evidentemente tienen administradores, o sea, gente que les administra a ellos, una junta directiva o algo. Entonces,
ahí yo como miembro de la asamblea, si yo noto una irregularidad de parte de los administradores, entonces yo tengo derecho a reclamarles a ellos que rindan cuentas, exigirles una responsabilidad, y empezar yo a fiscalizar. Por eso existen las entidades administradoras y después las máximas autoridades. Y por ahí, pues quizás viene el mecanismo de estar pendiente, ¿verdad? Y tratar obviamente de involucrar gente que tenga esta vocación, porque realmente esto es un tema de una vocación. Es donar de tu tiempo también, porque no solamente se reduce a recursos económicos, sino también en el trabajo que se puede hacer de parte de los miembros de esta ONG, por ejemplo. Pero bueno, lo importante es que si usted se siente como llamado a poder ayudar a cualquier ONG, que también se involucre para que vea que las cosas marchan bien. Exacto, mire, y si usted quiere asesoría, si quiere hacer una ONG, pues bueno, acá lo puede hacer con el licenciado Giancarlo de la Gasca, él es abogado y notario, y también con el licenciado César Carpio. Los puede contactar al 2223-3380, también al www.delagasca.com, y en Facebook están como De La Gasca and Company. Así que muchísimas gracias, un placer platicar con ustedes. Gracias, licenciado.